Dios les bendiga, hermanos, amigos. Solo quiero meditar un poquito acerca de lo que es la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, decía el apóstol Pablo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero cuando habla el apóstol Pablo de que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio significa la palabra de Dios, simboliza la palabra de Dios, en la cual pues es algo en la que muchas personas quizás no han entendido todavía lo que es el Evangelio del Señor. Dicen: soy cristiano, soy evangélico, porque se congregan en una casa de oración o porque andan una Biblia, portan una Biblia. Pero el Evangelio es para transformar el corazón de las personas, para transformar la vida, que haya un cambio. Aún el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 5:17 dice la bendita palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que tiene que haber un cambio, una transformación en aquel que recibe a Cristo como su Salvador, porque el Evangelio es el que transforma. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, hace una transformación en el ser humano. Pero en la actualidad hay tanta, quizás, mala interpretación de la Biblia o malas enseñanzas en las cuales los pastores o predicadores le dicen a las personas que con solo recibir a Jesucristo ellos ya pues alcanzaron la salvación y pueden vivir una vida desordenada y no hay ningún problema ante los ojos del Señor. Más en Romanos capítulo 6, 3, dice la bendita palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado ya no podemos seguir en él. En Hebreos capítulo 12, 14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1, 16 dice: sed santo porque yo soy santo. Por ende, el cristiano evangélico tiene que tener una transformación, un cambio. Tiene que haber una diferencia entre el que es cristiano y el que todavía no ha conocido a Cristo, porque de eso depende el Evangelio de que habla el apóstol Pablo: que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dice, de Dios para transformación, para transformar al hombre, para cambiar al hombre, para cambiar a la mujer, para cambiar nuestras actitudes y caminar conforme a los propósitos de Dios. Dios es santo y Él demanda de que el pueblo que le adora, el pueblo que predica su palabra o que se congrega en una iglesia en particular, también traten de ser santos, como Él dice, porque si nosotros nos llamamos cristianos evangélicos, es porque somos imitadores o seguidores de Cristo y tenemos que tratar la manera de parecernos un poco en las actitudes del Señor. Y Él dice en la Biblia que fue santo, 3 veces santo. Aún también en San Mateo capítulo 11, 28 dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor pues tiene un montón de atributos, muchos atributos: lo que es la santidad, lo que es la humildad, lo que es la rectitud. Y eso es lo que Él demanda de nosotros también como cristianos, que nosotros pues tratemos de ser ejemplo al resto de la humanidad que todavía no tiene a Cristo, de que con nuestro testimonio vamos a ganar las almas para el Señor, tratando la manera de ser imitadores de Cristo. Y es así como nosotros podemos mostrar a las personas que sí, Cristo puede transformar nuestras vidas, ha transformado nuestros corazones en nuestra vida, porque de lo contrario, viviendo como lo hacíamos antes, no tiene sentido decir de que hay un Dios que transforma al ser humano si nosotros seguimos siendo las mismas personas de antes. Pero pues te invito, amigo, hermano, de que si estás congregándote, pues tratemos la manera de que nosotros seamos, como dice la Biblia, la luz del mundo, que podamos iluminar a aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo con nuestro testimonio, que podamos dirigirlo
por el camino de la verdad, como dice en el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos, que la palabra de Dios que nosotros llevemos ilumine a otros al camino recto, al camino santo del Señor, pero que no tanto ser quizás que carismáticos en hablar, sino que podamos nosotros, pues, dar un buen testimonio.